El Plan C constituye un ambicioso programa de desmantelamiento de la democracia constitucional y de regresión autoritaria. Se trata de la fase final del proceso de desarticulación y de captura de instituciones que se ha venido instrumentando a lo largo del sexenio del presidente López Obrador. Entender la gravedad del fenómeno que hoy estamos viviendo solo es posible si recordamos las bases en las que se fundó el presidencialismo autoritario que se estableció y consolidó a lo largo del siglo pasado, y también cuáles fueron, en consecuencia, las razones que, para superarlo, orientaron el proceso de construcción democrática que se emprendió en el país desde principios de la década de los 90. En síntesis, el régimen autoritario que se construyó al cabo de la Revolución Mexicana se centró en la concentración del poder en manos de un gobierno fuerte y sin contrapesos reales, encarnado en la figura de la presidencia de la República. En esa época, era el gobierno quien organizaba las elecciones y, por lo tanto, tenía en sus manos la puerta de acceso a los cargos públicos electivos. Además, a través del partido oficial, el presidente, su jefe nato, tenía un control casi total de la vida política. En efecto, el partido era una estructura sumamente eficaz para controlar las postulaciones a los cargos públicos y para, a partir de una férrea disciplina, imponer la obediencia de los designios presidenciales a prácticamente todos los actores políticos del país, legisladores federales y locales, gobernadores y alcaldes, si es que estos querían tener algún futuro político. Por otra parte, el Poder Judicial, encabezado por la Suprema Corte de Justicia, cuyos miembros eran responsables de nombrar a todos los jueces y magistrados federales, también solía ser aquiescente con la voluntad presidencial, pues quienes los encabezaban, los ministros, se debían al presidente que los había propuesto y a su partido que los había ratificado en el Senado de la República. El régimen político del siglo pasado fue una elaborada maquinaria de uso y abuso del poder, que, sin hacer a menos de la división de las funciones del Estado en legislativo, ejecutivo y judicial, la procuraba solo de nombre, pues en los hechos todo el aparato público estaba construido para hacer prevalecer la voluntad casi omnímoda del presidente de la República. Es por esa razón que precisamente Vargas Llosa calificó a ese régimen como la dictadura perfecta. La transición a la democracia pasó en consecuencia por acotar el poder que había llegado a concentrar la presidencia. No había de otra manera. Democratizarnos dependía de lograr concretar y consolidar los contrapesos que, en todo Estado constitucional, debe tener el poder público, ya sea activando los contrapesos que existían pero que estaban atados y sojuzgados, ya sea creando otros nuevos que contribuyeran a contener y acotar el poder presidencial. 4 fueron los ejes fundamentales mediante los cuales se avanzó en ese sentido. Por un lado, se reformó el sistema electoral para permitir que el voto se ejerciera de manera libre en elecciones auténticas. Para ello, se crearon nuevas instituciones encargadas de organizar y validar los comicios que fueran independientes de los partidos y autónomas de los poderes políticos, en primer lugar, de los gobiernos. Se establecieron además nuevas reglas y procedimientos que tuvieron el propósito de inyectar certeza en las elecciones y garantizar el respeto del sentido del voto. Se propició también un sistema de partidos plural y competitivo y se procuraron condiciones equitativas en las contiendas electorales. En segundo lugar, se introdujeron figuras que permitieron que la creciente pluralidad política se reflejara en las cámaras del Congreso de la Unión y en los legislativos de los estados. Así, la representación proporcional y las senadurías de primera minoría permitieron que no solo las mayorías, sino también las minorías pudieran estar presentes e interactuar en los espacios de decisión política. En tercer lugar, se reformó profundamente al Poder Judicial, haciendo de la Suprema Corte un auténtico tribunal constitucional que pudiera atemperar los abusos y los actos inconstitucionales de los otros poderes, el legislativo y el ejecutivo, y creando también un órgano de gobierno, el Consejo de la Judicatura Federal, que permitiera la profesionalización e independencia de los jueces y magistrados. Y finalmente, se crearon una serie de órganos constitucionales autónomos que, ejerciendo funciones que antes estaban en manos del gobierno, permitieron que una serie de decisiones fundamentales del Estado se tomaran con criterios técnicos y no políticos, y de este modo se acotara el poder discrecional y autoritario que antes ejercía el Ejecutivo Federal. El Plan C
plantea un camino exactamente a la inversa del descrito. Pretende primero la desaparición del INE y su sustitución por un órgano cuyos titulares sean elegidos popularmente, con lo que se pretende lograr un control político del mismo, pues sus consejeros y consejeras se van a deber a la mayoría que los elija y no a la función de garantizar la imparcialidad de las elecciones. Se pretende también, por otro lado, desaparecer a las diputaciones y senadurías de representación proporcional y a las senadurías de primera minoría, para que solo el partido mayoritario tenga presencia en el legislativo y solo su voz cuente en la creación de las leyes. Además, se busca politizar al Poder Judicial, haciendo que todos los ministros, magistrados y jueces del país sean electos popularmente, con lo que se convertirán en representantes de los intereses de las mayorías políticas y no en garantes de la Constitución y la ley como deben ser. Y finalmente, se busca desaparecer a la mayoría de los órganos autónomos para que sus funciones sean reasumidas por el gobierno. En suma, lo que se pretende es acabar con nuestra democracia constitucional y volver a una época autoritaria en la que todo el poder estaba concentrado en manos del Ejecutivo y los demás poderes actuaban como su comparsa en lo que algunos han llamado una autocracia electiva.